Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro estudio de la gestión de los riesgos de incumplimiento. El día de hoy, nuestra tercera lección, vamos a hablar acerca de la estrategia y establecimiento de objetivos para los riesgos de incumplimiento. En este video describiremos la aplicación de la estrategia y el establecimiento de objetivos del marco COSO en la gestión de riesgos empresariales y los siguientes 4 principios asociados con la gestión de los riesgos de incumplimiento. El primero será analizar el contexto empresarial. El segundo será definir el apetito al riesgo. El tercero será evaluar las estrategias alternativas. Y el cuarto es formular los objetivos del negocio. Empecemos por el principio 6 del marco COSO, que analiza el contexto empresarial. El contexto, el ambiente, es fundamental para comprender y gestionar los riesgos de incumplimiento. La toma de decisiones de negocio es uno de los impulsores del riesgo de incumplimiento. Las decisiones pueden crear nuevos riesgos, cambiar los existentes o eliminar los riesgos. En consecuencia, la identificación de un universo de riesgo de incumplimiento debe considerar la estrategia en evolución de la entidad. El oficial de cumplimiento o el jefe de cumplimiento, como prefieran llamarlo, debe tener un nivel apropiado de participación en el proceso de establecimiento de la estrategia de la entidad, para permitir que la función de cumplimiento esté posicionada para identificar y desarrollar planes para gestionar los riesgos de incumplimiento que surgen de los cambios en la estrategia. Además, el jefe de cumplimiento debe estar informado de los cambios repetidos en la estrategia, que pueden ocurrir cuando una entidad responde a los cambios del entorno. El contexto, el ambiente para una gestión efectiva del riesgo de incumplimiento incluye la consideración de otros impulsores internos del riesgo de incumplimiento, factores que pueden crear nuevos riesgos o cambiar los existentes. Algunos de los impulsores internos más importantes del riesgo de incumplimiento incluyen cambios en las personas, cambios en los procesos, cambios en la tecnología. Otro factor que impulsa el riesgo de incumplimiento es la presión de la administración, particularmente cuando dicha presión no va acompañada de recordatorios sobre la expectativa de cumplimiento y los incentivos adecuados para adherirse al programa de cumplimiento de ética. En términos más generales, los cambios en la cultura organizacional pueden surgir de muchos factores y pueden afectar el riesgo de incumplimiento. Los impulsores externos de incumplimiento también representan un elemento importante del contexto en la identificación y gestión de los riesgos de incumplimiento. Los factores externos más obvios son los que involucran el panorama legal, el panorama regulatorio, el panorama de cumplimiento. Por ejemplo, los cambios recientes en las leyes de seguridad y privacidad de los datos han creado riesgos de incumplimiento completamente nuevos para algunas entidades. Los impulsores externos también influyen factores competitivos, económicos y otros que pueden afectar directa o indirectamente el riesgo de incumplimiento. Los factores externos pueden ser a un nivel macro, por ejemplo, competencia en todas las industrias o condiciones económicas, o un nivel micro, por ejemplo, cambios en las leyes y regulaciones. Las interdependencias de riesgos también pueden afectar la forma en que una organización gestiona los riesgos de incumplimiento. La respuesta de una organización a otros riesgos, por ejemplo, riesgos estratégicos o riesgos financieros, pueden afectar el riesgo de incumplimiento de una manera positiva o adversa. ¿Cuáles son las características claves entonces del análisis del contexto empresarial? Son: 1. Se debe considerar y reflejar la estrategia organizacional al realizar evaluaciones de riesgo de incumplimiento y gestionar el riesgo de incumplimiento. 2. Se debe considerar cómo los riesgos de incumplimiento se ven afectados por cambios internos, como cambios en personas, cambios en estructuras operativas, cambios en procesos, cambios en la tecnología, etc. 3. Otra característica clave del análisis del contexto empresarial es evaluar los factores externos. Evaluar los efectos de los factores externos. Por ejemplo, factores competitivos, factores económicos, tendencias de las leyes, tendencias de las normas, factores medioambientales, factores políticos, factores sociales, sobre los riesgos de incumplimiento.
Cuarto, debemos identificar y considerar la interdependencia de los riesgos en el desarrollo de la estrategia. Debemos tener en cuenta las diferencias culturales y regionales en los marcos legales basados en los lugares donde opera la organización. El siguiente principio, es el principio 7 del sistema COSO, del modelo COSO, es definir el apetito al riesgo. Para aquellos que no están familiarizados con el término, el apetito al riesgo de incumplimiento a menudo evoca imágenes de entidades que aceptan voluntariamente violaciones de cumplimiento conocidas. La propia naturaleza del riesgo de incumplimiento significa que se puede violar una ley que podría resultar en consecuencias financieras o no financieras para la organización. Por ejemplo, multas, suspensiones, inhabilitaciones o daño a la reputación. El nivel de aceptación del riesgo de incumplimiento en la búsqueda de metas y objetivos del negocio es un tema de discusión entre la gerencia y el directorio. Siendo claro señalar que esta discusión no está relacionada con la aceptación de violaciones conocidas. Se trata del supuesto realista, pues, de que es imposible eliminar la posibilidad de un evento de incumplimiento. Según lo define COSO, el apetito al riesgo se refiere a los tipos y la cantidad de riesgo en un nivel amplio que la organización está dispuesta a aceptar en busca de valor. Ni el apetito al riesgo ni la tolerancia al riesgo se definen típicamente en el nivel específico del riesgo, aunque ni el apetito al riesgo ni la tolerancia al riesgo se expresan en términos de riesgo de incumplimiento. Puede haber declaraciones separadas centradas en el riesgo relacionadas con el área de riesgo de incumplimiento individuales. Más comúnmente, el impacto potencial de riesgo de incumplimiento en el logro de los objetivos de negocio debe considerarse en relación con la determinación y declaración del apetito y la tolerancia al riesgo. Como hemos señalado en los otros videos, el cumplimiento de las leyes y regulaciones y otros requisitos debe considerarse en sí mismo como un objetivo de negocio de la organización. ¿Ok? Una forma práctica de ver el riesgo de incumplimiento y su relación con el apetito y la tolerancia al riesgo es verlo a nivel de unidad de negocio o ubicación o por tipo de riesgo de incumplimiento. A nivel de unidad de negocio o nivel funcional, también podríamos llamarle, cada grupo a menudo tiene sus propios riesgos. ¿Ok? Únicos, cada uno con consecuencias potenciales muy diferentes por violaciones, incumplimiento de leyes. Por ejemplo, una violación de soborno internacional puede resultar en sanciones financieras mucho más importantes que una violación después del Código de Construcción. Aunque una violación del Código de Incendios puede provocar solo una multa bastante pequeña, el caso Utopía, las posibles consecuencias de una violación del Código de Incendios que trágicamente resulte en la pérdida de vidas humanas puede ser enorme. El caso Utopía, de la discoteca Utopía. Los riesgos de incumplimiento aparentemente inmateriales, como esta violación del Código de Construcción, podrían dar lugar a otros riesgos, como la solicitud de un soborno por parte de un inspector de construcción. Examinar el apetito al riesgo, teniendo en cuenta la gama completa de posibles consecuencias, es un elemento importante en la gestión del riesgo de incumplimiento. Como se señaló en la publicación COSO de mayo de 2020, apetito al riesgo, fundamental para el éxito, uso del apetito al riesgo para preparar en un mundo cambiante. Tres de las aportaciones al apetito al riesgo son las siguientes. Perspectivas del directorio y la gerencia sobre el apetito al riesgo. Comprender el perfil del riesgo existente. La cultura organizacional. Las perspectivas del directorio y la gerencia sobre el apetito al riesgo deben marcarse en parte en una consideración de las relaciones entre el riesgo de incumplimiento y el logro de los objetivos del negocio. Esto se puede lograr solo si el directorio y la gerencia tienen un conocimiento suficiente del riesgo de incumplimiento, como un componente del perfil de riesgo general de una entidad. De manera similar, como se señaló en otros videos, mantener una cultura de cumplimiento es un elemento esencial de un programa de cumplimiento y ética.
y por lo tanto debe tenerse en cuenta al desarrollar un apetito al riesgo en toda la organización en general. Comprender qué grado de amenaza representa un riesgo de incumplimiento para el logro de los objetivos del negocio permite al jefe de cumplimiento, al oficial de cumplimiento, priorizar de manera efectiva el despliegue de recursos preventivos y de detección. Por ejemplo, si una entidad determina que una categoría particular de riesgo de incumplimiento representa una amenaza significativa para el logro de los objetivos del negocio, la entidad puede asignar mayores recursos para gestionar ese riesgo. Se puede dedicar más atención a la auditoría y al seguimiento de esa área, entre otras posibles respuestas. Las empresas, las organizaciones, las entidades también deben reconocer que no pueden eliminar de manera realista todos los riesgos de incumplimiento o reducir la probabilidad que ocurran a cero. Esto simplemente no es posible. Como resultado, participar en discusiones sobre el apetito al riesgo relacionado con los riesgos de incumplimiento es una herramienta valiosa para priorizar los esfuerzos dirigidos a la prevención y detención de violaciones y cumplimientos específicas. La orientación de los reguladores es consistente con este concepto. Esperar que las organizaciones reduzcan y administren no necesariamente eliminan el riesgo de incumplimiento. En conclusión, ¿cuáles son las características claves que definen el apetito al riesgo? 1. Considere el riesgo de incumplimiento como parte del perfil de riesgo de la organización para determinar el apetito al riesgo. 2. Considere el riesgo de incumplimiento por tipo de riesgo, por ejemplo, antisoborno, por unidad de negocio o por función organizacional, por ejemplo, recursos humanos, y por ubicación geográfica. Determinar y evaluar las relaciones entre los riesgos de incumplimiento y el logro de los objetivos del negocio. Cuarta característica clave de definir el apetito al riesgo. Discutir el apetito al riesgo de forma regular y actualizar según sea necesario en función de los cambios del riesgo de incumplimiento. Considerar la posibilidad de desarrollar declaraciones específicas de apetito centradas en el riesgo asociadas con los riesgos de incumplimiento en apoyo del apetito y la tolerancia al riesgo de la organización. El octavo principio del modelo de control interno COSO relacionado con los riesgos de incumplimiento es evaluar estrategias alternativas. La función de cumplimiento debe participar en las discusiones estratégicas desde el punto de vista de comprender la estrategia para que el programa de cumplimiento de ética pueda diseñarse para gestionar los riesgos de incumplimiento de manera adecuada y asesorar a los que toman decisiones estratégicas sobre los posibles riesgos de incumplimiento, asociada con las estrategias en consideración. La evaluación y la gestión de los riesgos de incumplimiento es más efectivo cuando la ejecución de cumplimiento está plenamente informada antes de emprender nuevas iniciativas estratégicas, lo que permite que el programa de cumplimiento ético esté preparado para abordar de forma proactiva los riesgos de incumplimiento nuevos a cambiantes. El oficial de cumplimiento también debe desempeñar un papel en el desarrollo de nuevos enfoques de mitigación del riesgo de incumplimiento. En el contexto de las alternativas estratégicas y el apetito al riesgo, así como a la existencia en la evaluación de los problemas de riesgo de incumplimiento asociados con las estrategias alternativas que se están considerando. Si las decisiones estratégicas tomadas por una organización involucran actividades de fusión o adquisición, es importante que el cumplimiento se involucre al principio del proceso para que se pueda realizar la debida diligencia adecuada que se centre en los riesgos de incumplimiento. Esta revisión de debido cuidado es importante para el proceso de toma de decisiones para fusiones y adquisiciones con el fin de comprender el nivel de riesgo inherente de la transacción, así como las necesidades y los riesgos de integración del programa de cumplimiento y ética que puedan necesitar ser abordados. Una vez que se ha decidido la estrategia, la función de cumplimiento debe identificar y comprender las implicaciones para el programa de cumplimiento y ética de la entidad. Empiece por identificar y evaluar los riesgos de incumplimiento, así como sugerir modificaciones a los controles internos, con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento.
considere cambios en los planes de capacitación, en el monitoreo y en la auditoría para el programa de cumplimiento y ética, y el desarrollo de indicadores claves de rendimiento o indicadores de desempeño. A medida que se implementa una estrategia, la organización puede continuar realizando cambios en la estrategia, basándose en una evaluación de sus éxitos y en una evaluación de sus fracasos. Esta evaluación es otra oportunidad para que el oficial de cumplimiento proporcione información valiosa basada en las actividades de supervisión y auditoría del programa de cumplimiento y ética, que puedan haber revelado un nivel de riesgo de incumplimiento que difiere de lo que se esperaba inicialmente. ¿Cuáles son las estrategias, las características claves de la evaluación de estrategias alternativas? Son: 1. Asegúrese de que el oficial de cumplimiento tenga un asiento en la mesa del directorio o un asiento en la mesa en donde se discuten las discusiones de estrategia. 2. Solicite aportes y conocimiento del oficial de cumplimiento sobre cómo la estrategia afecta al riesgo de incumplimiento. 3. Realizar la debida diligencia, el debido due diligence basado en el riesgo sobre los objetivos de fusiones y adquisiciones antes de la ejecución de la transacción. 4. Considerar las implicaciones de las decisiones estratégicas en el diseño del programa de cumplimiento y ética. El siguiente principio es el principio 9, que formula los objetivos del negocio. Vinculados a la estrategia, los objetivos del negocio son criterios medibles, mediante los cuales se pueden evaluar la organización y las unidades comerciales individuales. Al igual que la adopción de una estrategia que puede afectar el riesgo de incumplimiento, el desarrollo de los objetivos de negocio a menudo también crea la probabilidad de infracciones por incumplimiento. Además, el cumplimiento de las leyes, regulaciones, términos contractuales y otros requisitos aplicables debe considerarse como su propio objetivo del negocio. Si el cumplimiento no se aborda explícitamente a través de otros objetivos de negocio declarados. A veces, los indicadores clave de desempeño desarrollados para las unidades de negocio pueden crear inadvertidamente incentivos para violar los requisitos de incumplimiento. Tomemos el ejemplo simple de una planta de fabricación, cuyo personal obrero está incentivado por nuevos y agresivos objetivos para aumentar la producción. Este objetivo podría conducir a atajos en el control de la calidad y las inspecciones, lo que resultaría en violaciones de seguridad del producto si el equipo de producción considera que violar estos requisitos de cumplimiento es un medio aceptable para lograr los nuevos objetivos. La función de cumplimiento debe ser consultada como parte del establecimiento de los objetivos del negocio, de la misma manera que se describe en el principio anterior, para asegurar que los incentivos estén estructurados apropiadamente para minimizar la promoción del mal comportamiento o que dichos incentivos estén balanceados con incentivos de cumplimiento apropiados. Idealmente, el oficial de cumplimiento participa en el establecimiento de los objetivos del negocio, pero como mínimo debe estar bien informado de dichos objetivos y los indicadores en desempeño que se utilizan para las evaluaciones individuales. También se debe considerar las integraciones del riesgo. A medida que los objetivos del negocio y los indicadores clave de desempeño cambian en una área de la organización, los riesgos de incumplimiento pueden verse afectados, ya sea en la misma unidad comercial o en otras áreas de la entidad. Finalmente, así como los indicadores clave de desempeño son una característica esencial para las unidades de negocio, la función de cumplimiento en sí misma debe desarrollar y monitorear los indicadores clave de desempeño. Estos indicadores abordan y miden que también el programa y la infraestructura de cumplimiento y ética estén funcionando en la práctica en toda la organización y su efectividad general. Los ejemplos de métricas mesurables o medibles e indicadores clave de desempeño, más conocido como KPI, incluyen cosas como tasas de finalización de la capacitación, puntualidad para resolver los problemas,
investigaciones e implementación de planes de acción correctiva, volumen, frecuencia y tipo de problemas informados a través de los mecanismos de reporte de la entidad, las respuestas de cultura a lo largo del tiempo y las métricas de la supervisión de los controles internos de cumplimiento como pagos a proveedores en ubicaciones operativas de alto riesgo. Aunque no todas las áreas del programa de cumplimiento y ética son fáciles de medir objetivamente, la función de cumplimiento debe tomar medidas para desarrollar y monitorear métricas objetivas siempre que sea posible. En conclusión, ¿cuáles son las características claves del principio de formular objetivos del negocio? Las características claves son identificar y evaluar los riesgos de incumplimiento asociados con los objetivos del negocio planificados. 2. Considera establecer el cumplimiento como un objetivo de negocio separado. 3. Incorporar la gestión de los riesgos de incumplimiento y la responsabilidad en las medidas de desempeño y las evaluaciones relacionadas. 4. Considera las interacciones entre el cumplimiento y otros riesgos en función de los cambios en los objetivos del negocio. 5. Incluir métricas de cumplimiento medidas objetivamente dentro de los objetivos del negocio que reflejen la gestión del riesgo de cumplimiento y la efectividad de la implementación del programa de cumplimiento y ética y que tengan el peso apropiado en las decisiones de incentivos y otras compensaciones. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Sergio Cham, contador público colegiado, magíster en contabilidad y docente de los cursos de auditoría, control interno y contabilidad. Nos vemos en nuestro propio video, en nuestro próximo video, en el que estudiaremos el desempeño por riesgo de cumplimiento. Me despido atentamente. Bye.